Entonces acá, bueno, estaba la página del curso y bueno, aquí está lo que corresponde al repaso del parcial y aquí estaba el parcial. Y acá va a seguir el capítulo 5. Nos devolvemos un poco aquí al capítulo 4 y aquí va a estar la lección 8. Okay, entonces hace un brinco ahí raro 6, 7 y 8, pero bueno, es para que quede aquí dentro del capítulo. Ok, entonces, a ver, dice que dentro del capítulo tenemos que hoy vamos a hacer este ejercicio para iniciar. Recuerden que igual para el segundo parcial todavía entra este capítulo 4. Entonces, este ejercicio, no sé si ustedes notaron, pero bueno, en el examen no había nada, digamos, que involucrara eh, solución de ejercicios en equilibrio con ángulos. Simplemente hay que calcular la componente de un patín, pero en un caso, digamos, que no había que resolver, nada más era determinar esa componente. Y bueno, entonces vamos a resolver que también había quedado pendiente de la tarea, me parece. Y luego vamos a ver una presentación de la parte final que corresponde al equilibrio en 3 dimensiones. ¿Ok? Entonces, más o menos por ahí va a ir la clase de hoy. La idea es, bueno, que trabajemos el ejercicio acá en simultáneo entre verlo acá para sacar sus componentes y demás e ir resolviéndolo de este otro lado. ¿Ok? Entonces, bueno, cuando tenemos un ejercicio como lo primero siempre es dibujar el diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? En el cual tenemos que darnos cuenta que acá el tipo de reacción, esto es el gozne o la articulación o el pasador, ¿verdad? Acá en C. Entonces, este, tenemos dos reacciones, ¿verdad? Por definición, acá tenemos dos reacciones que básicamente son dos fuerzas independientes entre sí, ¿verdad? Entonces acá tendríamos una fuerza vertical desconocida y una fuerza horizontal desconocida también. Ok, entonces eh, lo más que podemos hacer es ponerle que esto se llama CY y que esto se llama CX. Ok, y bueno, como muchas veces hemos hecho antes, no sabemos exactamente el signo ni la dirección final de esto, pero por convención lo ponemos hacia arriba la Y y hacia la derecha la X, ¿verdad? Y luego está este otro, que también era uno de los que tal vez le salían alguna de las preguntas de teoría, que era cuando tenemos un cable, ¿verdad? Y tenemos que recordar que la fuerza actúa en la dirección del cable. Entonces solamente puede actuar en la dirección del cable y además solamente puede ser una fuerza de tensión. Los cables solo resisten tensión, no resisten compresión. Entonces, importante, digamos, que entendamos cuando hacemos un diagrama de cuerpo libre, que lo que se trata es de separarlo del entorno. Usted tiene que cortar y cuando usted quita este apoyo que está aquí abajo, esta D, lo que aparece es la fuerza en el cable. ¿Verdad? Porque usted lo que hizo fue que usted cortó el cable. Entonces, así es como lo separamos del mundo. De hecho, acá en el momento en el que dibujamos esta fuerza CY y esta fuerza CX, en ese momento ya quedó separado de esta articulación. ¿Verdad? Ya no está más. O sea, obviamente yo lo hago encima, pero no, ya para todos los fines la articulación pues no existe. ¿Ok? Entonces,
¿Qué sería lo importante ahora? Lo importante es que esta fuerza de A sí la tenemos que descomponer en dos, ¿verdad? En dos reacciones. Y sí son en principio desconocidas. Sin embargo, estas dos reacciones tienen una relación que sí son dependientes entre sí, porque conocemos el ángulo de acción de la fuerza. ¿Ok? Básicamente, como la fuerza del cable A solo puede ir en la dirección del cable A, ¿verdad? Entonces, eso nos permite saber con total certeza cuál es el ángulo, porque solo puede ir en ese ángulo. Entonces, con los cables tenemos esa particularidad. Entonces, tenemos la fuerza AX y tenemos la fuerza AY. Sin embargo, sí conocemos los ángulos. Entonces, bueno, aquí hay que hacer también un poco de trigonometría para poder encontrar el ángulo, ¿verdad? Entonces, también si uno se da cuenta, eh, tiene aquí este ángulo de 30 grados, ¿verdad? La clave es este ángulo de 30 grados. Y entonces uno dice, bueno, si este ángulo es de 30 grados y esta barra es una sola y es recta, entonces el ángulo que se forma acá, este ángulo, necesariamente es 30, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque si nosotros este, tenemos acá la línea imaginaria que representa la barra, pues que la barra en este caso representa un grosor, ¿no? Pero hay una línea que pasa por el centro. Esa línea nos marca estos ángulos de 30 como ángulos opuestos, ¿verdad? Luego es claro que este apoyo que estaba acá abajo que quitamos estaba exactamente debajo del C, por lo tanto es claro que este ángulo es 90 grados, ¿verdad? Acá, con respecto a esta horizontal de la cota esta de 250 y con respecto a esta vertical que nos indicaba que esto estaba alineado con el punto D. Entonces, si este ángulo es 90 y alfa es 30, ya sabemos que el ángulo obtuso es 120, ¿verdad? Y como el triángulo ACD es un triángulo como cualquier otro que suma 180 grados, entonces entre este y este tenemos que gastarnos 60, que ya nos gastamos 120 en el ángulo obtuso. Pero nos damos cuenta también que esta cota AC mide 250 milímetros y este valor de CAD mide también 250 milímetros. Eso quiere decir que el triángulo ACD no solo es un triángulo isósceles, perdón, no solo es un triángulo obtusángulo, sino que es isósceles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque AC mide lo mismo que CD. Eso significa necesariamente que los ángulos agudos son iguales. Y además, como tenía 60 para gastar y lo tiene que dividir entre 2, resulta que este es alfa. O sea, porque alfa venía representando 30 grados. Entonces, 60 entre 2 da 30 grados, entonces todo el mundo mide alfa. ¿Ok? Luego, con esta línea horizontal acá de la fuerza AX y con respecto a esta línea horizontal que parte de C, realmente este ángulo también tiene que ser alfa porque este ángulo con respecto al de abajo es los ángulos alternos, ¿verdad? Entonces también es alfa. Y si ya ustedes saben que entre la fuerza X y la fuerza Y el ángulo es recto y ya gastó alfa que es 30, y ya gastó alfa que es 30, sencillamente le queda aquí otro alfa que también. Entonces a todos los pongo alfa porque en algún momento le pusimos a este alfa que es 30. Se le puede haber puesto el 30 a todo, le puedo haber puesto beta, le puedo haber puesto muchas formas. Pero lo importante es que todo ese montón de ángulos son 30 grados. Entonces, ¿cuál sería el ángulo que nos interesa para calcular las componentes de AX y AY? Ahora, como siempre, nos interesa el ángulo que se forma con respecto al eje X. Que en este caso podemos decir que es 2 alfa o que es 60 grados. ¿Verdad? Entonces, casi que como paso inicial, uno diría que AX es igual a A por el coseno de 60.
Y además diría que AY es igual a A por el seno de 60. ¿Ok? Entonces, el coseno de 60 me parece que da un medio. Entonces, AX es igual a 0.5 de A. Y en este caso, AY es igual a 0.87 redondeado a dos decimales de A. Entonces, eso prácticamente es como un punto de partida con respecto, digamos, a con respecto al ejercicio. Entonces, casi que partimos del hecho de calcular las componentes de A. Luego, a partir de allí, tenemos que ya plantear nuestras ecuaciones, ¿verdad? Entonces, las primeras dos ecuaciones son muy fáciles de plantear, que son la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Como todo en este curso está en equilibrio, ¿verdad? Entonces, la sumatoria de fuerzas en X va a seguir siendo cero. Por convención, siempre lo que apunta hacia la derecha es positivo. Y en este caso nos damos cuenta que en X hay tres fuerzas, ¿verdad? Que son AX, CX y la fuerza de 500 newtons que es dada en el ejercicio. Entonces, y bueno, suponemos que la barra es una barra ligera. De todas maneras, tiene que serlo así, porque acá no nos dan ninguna indicación para el peso y tendríamos que ese peso de todas maneras es vertical hacia abajo, entonces igual hubiera sido una fuerza en Y. Pero bueno, suponemos que es una barra ligera. Entonces, en la sumatoria de fuerzas en X tenemos que estamos poniendo que CX va para la izquierda, que AX va para la izquierda y que 500 evidentemente va para, perdón, CX y AX van para la derecha, para el sentido positivo. Y el AX va en el sentido negativo, que es en este caso el sentido hacia la izquierda. Y esto es igual a 0. ¿Ok? Y esta bien podría ser nuestra ecuación 1, pero la vamos a trabajar un poco, como poniendo que CX se mantiene como CX, que AX en realidad es la variable A multiplicada por 0.5 y el 500 pasa a sumar. ¿Sí? Y esta ahora sí es la ecuación 1. ¿Sí? Esta finalmente es la ecuación 1. Luego vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en Y, donde sabemos que lo que va hacia arriba es positivo. ¿Okay? Y entonces miren que aquí, como yo sé que la fuerza en el cable solo puede ser en esta dirección, ni siquiera puede ser en la otra, porque es un cable, y los cables solo resisten fuerza en tensión. Entonces, eh, en este caso estar en tensión es que la fuerza desde el apoyo salga en la dirección del cable. Si estuviera en la dirección contraria, sería en compresión y los cables no funcionarían. Entonces, de todas maneras, yo sé que esta fuerza va en esta dirección. ¿Okay? Entonces, yo necesariamente sé que la fuerza Y va hacia abajo. O sea, eso sí es una realidad. La fuerza Y va hacia abajo. Entonces, si solo hay dos fuerzas, que son la fuerza Y y la fuerza Y en Y, ¿verdad? Necesariamente si esta va para abajo, esta va a tener que ir para arriba. Entonces, esta está bien puesta, esta está bien puesta. Si esto va para allá, ¿verdad? Entonces, esta fuerza tiene dos opciones. Bueno, esta sí de fijo solo va así. Pero la CX tendría dos opciones. Si AX es más grande, su componente es más grande que 500, entonces CX va para la izquierda. Y lo que es más probable es que AX no sea más grande que 500, entonces CX tiene que también ir para la derecha para ayudarle. ¿Verdad? Pero eso ya lo vamos a ver cuando tengamos los resultados. Obviamente siempre es bueno, digamos, que usted se plantee esas cosas para que usted esté, digamos, analizando el ejercicio y entendiendo qué es lo que está pasando vectorialmente con las fuerzas. Entonces tenemos únicamente dos fuerzas que son CY menos AY igual a 0. ¿Okay? Entonces CY menos 0.87 de A, eso es igual a 0. Y esa sería nuestra ecuación 2. Ahora viene la ecuación que es un poco más interesante, que es la ecuación del momento, porque en realidad hay que poder elegir bien un punto para calcular el momento.
¿Ok? Un buen punto es A, sí, un buen punto es C también. ¿Ok? Entonces, digamos que lo vamos a hacer aquí en A. ¿Ok? Si hacemos la sumatoria de momentos en A, tanto AX como AY salen del juego, ¿verdad? No nos tenemos que preocupar por ello, porque ya están sin brazo de palanca al hacer la sumatoria de momentos. Pero algo que necesitamos calcular, vean que esta fuerza de SY va a necesitar un brazo de palanca en X. ¿Verdad? Esta fuerza de SY va a necesitar un brazo de palanca en X. Esta fuerza de CX va a necesitar un brazo de palanca en Y. Pero ven que esta es la línea, sobre esta línea de la fuerza CX, por lo tanto, de aquí a aquí es que necesitamos esa cosa. ¿Verdad? Y en el caso de la fuerza de 500, bueno, pues en realidad necesita un brazo más grande todavía, que esa fuerza está alineada con esta línea, ¿verdad? Entonces, para la fuerza de SX, de 500, perdón, necesitamos esta cota que está aquí. ¿Ok? Entonces eso lo podemos calcular, por supuesto que lo podemos calcular. ¿Por qué? Porque tenemos la hipotenusa, que en este caso mide 200 y en este caso 250. Y además tenemos el ángulo de 30 grados. ¿Ok? Entonces ya en realidad con eso estaríamos listos para calcular esas componentes. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿cómo podemos calcular esta componente? Es realmente fácil. ¿Por qué? Porque tenemos que esto mide 250 y que esto mide alfa, ¿verdad? Entonces, esta componente mide 250 por el coseno de alfa. ¿Ok? Como calculamos las componentes de una fuerza normal. Entonces, recuerde que si no, usted igual puede plantearlo todo, ¿verdad? Y entonces usted dice que es que el coseno de alfa, usted dice que es que el coseno de alfa es igual a el cateto adyacente, ¿verdad? Que en este caso digamos que le pusimos X porque no sabemos cuánto es, entre la hipotenusa que mide 250. Entonces, para ustedes, claro que si pasa este 250 ya a multiplicar, X vale 250 por el coseno de alfa. Entonces, X es igual a como 216 y pico. ¿Cuánto vale X? Dice que sería el coseno de 30 grados multiplicado por 250. Y eso da 217.51. 216, perdón, punto 51 milímetros. ¿Ok? Eso es lo que mide de acá a acá. También podríamos calcular cuánto mide de C a B en la componente horizontal. No lo vamos a hacer porque aquí no hay ninguna fuerza en Y que necesite un brazo en X. Entonces ese ni siquiera lo vamos a hacer. ¿Ok? A a la cuota más gruesa y más pequeña le vamos a llamar Y. Y a esto pues, le vamos a llamar Y1. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculamos Y? Y más bien sería con el seno. ¿Estamos de acuerdo? Con el seno de alfa, eso sería igual a Y, también entre 250. ¿Ok? Entonces Y es igual a 250 por el seno de 30, que eso da 125. ¿Ok? Eso sería milímetros. Entonces ya tenemos ese brazo de palanca. Y en realidad con Y1 puede ser que usted calcule cuál es la componente vertical. Esta, con el seno de 30 y 200 de hipotenusa, y le da 100, y si ya tiene aquí 100 y aquí tiene 125, pues evidentemente Y1 es 225. Pero bueno, también evidentemente se puede hacer como el seno de alfa es igual a Y1 entre 450, que sería lo que mide todo desde A y hasta B. Entonces Y1 es el 450
por el seno de alfa, que es 30 grados, y eso da 225 milímetros. Entonces vean que calcular estos tres brazos de palanca es algo que ya tenemos que tener dominado. Muy bien. Ok, entonces esto es pura trigonometría, ¿verdad? Ahora finalmente ya podemos hacer nuestra sumatoria de momentos. ¿Ok? Entonces nosotros decidimos hacer una sumatoria de momentos en A. Vamos a decir que esto es cero. Y vamos a decir que lo que gira antihorario es positivo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería si yo pongo un broche acá y yo jalo con la fuerza CY hacia arriba? Esto gira con respecto a CY en el sentido antihorario. Por lo tanto, el momento que haga CY en A es un momento positivo. ¿Okay? Si ahora solo me imagino la interacción de CX, yo jalo para allá, en realidad eso también sube, digamos, B se desplaza, entonces igual gira en el sentido antihorario si yo jalo en CX. Y si yo empujo aquí con la fuerza esta de 500 en el punto B, y esto no existe, ¿verdad? El C no existe, simplemente el único apoyo que existe es A y es un broche. Yo empujo aquí y esto es un broche, esto empieza a girar acá. Y gira en el sentido horario. Entonces el sentido de giro de la fuerza de 500 es negativa. Y el de la fuerza CX y CY son positivos. Y las fuerzas AX y AY, pues evidentemente no hacen ningún momento porque no tienen brazo de palanca. ¿Ok? Entonces sería CX por el brazo en Y, que es 125. ¿Ok? Más CY por el brazo en X, que es 216.51. Menos la fuerza de 500 por el brazo de palanca, que es 225. Y eso es igual a 0. ¿Ok? Y entonces nos queda 125 CX más 216,51 CY igual a 500 por 225 del otro lado. Entonces sería 500 por 225, 112.500 de este lado. Y esa sería la ecuación 3. ¿Okay? Entonces vamos a hacer acá una listita. Vamos a hacer por aquí una listita de las variables que tenemos que meter en nuestra calculadora. Nuestras 12 variables con el modo 5, 2, o con el modo, el, el menos, el 1 y el 2 en la calculadora más moderna. Pero igual de todas maneras llegamos a que hay que meter 12 variables, las primeras 3, las primeras 4 de la primera ecuación y así sucesivamente. Entonces las vamos a ir nombrando como A1, que sería la que está delante de la primera variable, que vean que yo voy a elegir como primera variable ACX, como segunda variable ACY y como tercera variable AA. ¿Ok? Entonces la primera A1 sería 1, que es lo que acompaña al CX. La siguiente, que sería, digamos, B1, en este caso sería 0, porque yo estoy eligiendo como segunda variable al CY, y en esta ecuación no está. Entonces sería 0. El tercer coeficiente sería 0.5, que es el que acompaña a la A. Y el cuarto coeficiente es el número que está solo, que sería 500. ¿Okay? En la segunda ecuación tenemos como primer coeficiente a el número que acompaña a CX. CX no está, entonces vale 0. Como segundo valor, el que acompaña a CY, en este caso es 1. Como tercer valor, el coeficiente que acompaña a la A, en este caso hay que respetarle el signo,
que sería menos 0.87. Como cuarto valor, un 0. ¿Okay? Luego, en la tercera ecuación, que es la que hicimos de momento, tenemos como primera variable la CX, que sería 125. Luego tenemos lo que acompaña a la CY, que es 216.51. Luego tenemos lo que acompaña a la A, que en este caso es 0, no está la variable A. Y finalmente lo que acompaña, bueno, el número solo, que en este caso es 112.500. ¿Okay? Entonces, X representa a CX, Y representa a CY y Z representa A. ¿Okay? De ahí que las primeras variables fueran todos los que acompañan a la CX, la segunda todo lo que acompaña a la CY y la tercera todo lo que acompaña a la A. ¿Ok? Entonces, le damos acá en el modo 5.1. Ok, recuerden que entonces 5.2, perdón. Recuerden que en el caso de la otra calculadora, aunque no la tengamos, pero bueno, los botones que tienen que presionar son este, que es el mismo si está en la misma posición, que es el de menú, o el de modo. Tienen que presionar este botón, que en realidad es donde está el menos, pero no es porque esté el menos, es porque está la A en rojo ahí, que es la que se pone con alfa. En realidad, esa es la que hay que presionar en aquella calculadora. En ese momento le pregunta que si ecuación simultánea o ecuación polinómica, una con el 1, otra con el 2, le tiene que dar 1, que es de simultánea, y ahí le va a preguntar la cantidad de variables, y entonces en realidad le tiene que dar 3, porque son 3 variables. 2 si son 2. Y hasta 4 permite esa calculadora. ¿Verdad? Entonces, eso es en la calculadora más moderna. Esa es la combinación de botones. En la nuestra es igual modo, pero ahora solo es 5 y el 2. ¿Okay? Y entonces los coeficientes, como dijimos, 1, 0, 0.5, 500, 0, 1, menos 0.87, 0, 125, 216.51, 0, bueno, y 112.500. Y eso nos da todo positivo, lo cual es un indicativo de que sí van en esas direcciones, ¿verdad? Y entonces nos da que la primera variable es CX, que sería 301, la segunda que es Y, 345, y esta 397, que sería la A. Ok, entonces las puedo volver a ver para anotarlas. Esta vez sí para anotarlas. Entonces sería que CX es igual a 301,37 newton, es decir, hacia la derecha, que CY es igual a, de acuerdo a lo que dice la calculadora, 345,61 newton, eso quiere decir que hacia arriba. Y la A, que también nos dio positivo, obviamente porque solo puede ir en la dirección del cable, no puede ser de otra manera, es igual a 397.26 newtons. Y usted puede dibujar acá, qué sé yo. Esto. O puede poner que son 60 grados al cuarto cuadrante. Las dos se valen. ¿Okay? Entonces ya con eso estaríamos resolviendo este ejercicio. Y bueno, también con eso estaríamos dando por finalizado lo que corresponde a el capítulo a la parte del capítulo de dos dimensiones, ¿verdad? Es posible que ya sea eh, en el examen puede venir una pregunta al respecto de esto, ¿verdad? Donde haya que calcular alguna, o sea, uno sí va a hacer una articulación, pero el otro va a ser ya sea un cable que va a la dirección del cable o un, un patín, ¿verdad? Que tenga la superficie inclinada. ¿Okay? Muy bien, entonces allí estaríamos con este ejercicio. ¿Puedes subir la hojita un poquito más alto? Es que no puedo ver las respuestas. Ok, claro que sí. Ahí Gracias. está. Con gusto. Profe, yo le quería pedir que si puede explicar de nuevo por qué es que el cable
corta el ángulo de 60 a la mitad. Ok, ok. Vamos a ver. En realidad, bueno, podemos, para que no haya tanta bulla aquí, podemos borrar, de todas maneras ya tenemos el ejercicio. Voy a poner esto así para que se mantenga ahí. No, ok. En realidad, el tema es, o sea, no era, puede ser darnos cuenta, sí, que de pura casualidad, si aquí tiráramos esta línea, ¿verdad? Y aquí dibujamos este ángulo, el cable pues lo está partiendo a la mitad. Eso es más bien, a mi parecer, es casi una casualidad, porque esa no sería la manera de verlo siempre. Pero con solo, por ejemplo, por decir algo, que esta cota, con solo que esta cota hubiera sido 200 o 300 o cualquier otro número que no fuera 250, ya eso no pasa. Ya este ángulo no es partido exactamente a la mitad por el cable. Eso solo pasa porque este valor es igual a este y por lo tanto este es un triángulo isósceles. Entonces ahí sí pasa, digamos, de que este ángulo es partido a la mitad, porque en realidad este ángulo y este son el mismo. Pero eso, insisto, es porque es un caso isósceles. Entonces la manera de darse cuenta, en la forma, digamos, general, me parece a mí que va por esto. Digamos, va por el hecho de que este ángulo, como este ángulo es 30, esta es la clave de todo, porque es el ángulo que conocemos, ¿verdad? Entonces, si usted tuviera este ángulo que fuera lo que sea, digamos 40, 50, siempre a lo largo de esta línea y con base en esta otra línea horizontal que está acá, ¿verdad? Este ángulo, el que voy a dibujar acá a continuación, siempre tiene que ser igual a este otro, ¿verdad? Siempre tiene que ser un ángulo, como son opuestos por el vértice, son ángulos equivalentes. Entonces, este ángulo son 30 grados, ¿verdad? Y a partir de ahí es que nos podemos ir montando. Por ejemplo, usted decía, bueno, es que usted hizo mucha cosa ahí de calcular este ángulo aquí abajo y decir que esto tiene que ser 90 y que por lo tanto tiene que ser recto y todo, ¿verdad? Mucha cosa. En realidad les quería explicar bien toda la trigonometría del ejercicio, pero también usted se pudo haber dicho, bueno, pero si yo, si yo veo, no me lo imagino, sino que lo veo y analizo este triángulo únicamente, ¿verdad? Esto ya es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces, claro, veamos solo un triángulo rosado y no le hagamos nada de caso bueno, fucsia, y no le hagamos caso al cable. Entonces, si este ángulo es recto, ok, necesariamente este ángulo completo es 60 grados, ¿verdad? Porque de los 180 que teníamos en el ángulo recto, en el triángulo, perdón, ya nos gastamos 90 en el ángulo recto y 30 acá, entonces completo él tiene que ser 60 grados. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, con ese ángulo de 60 pudimos haber trabajado, sí pudimos haber trabajado, porque se puede trabajar con el ángulo con respecto al eje Y, pero en realidad no, mentira, no se puede trabajar con ese ángulo porque ese ángulo no es el ángulo del cable, ¿verdad? Es el ángulo de la barra. Entonces yo necesito saber cuál es el ángulo del cable. Entonces yo necesito saber uno de dos, ¿verdad? Primero, digamos que aquí estaría esta otra línea horizontal. Yo necesito saber uno de dos ángulos. O necesito saber este ángulo de acá para poder calcular las componentes, o necesito saber este ángulo de acá. ¿Verdad? Porque evidentemente se puede trabajar con el ángulo de Y, solo que yo nunca lo hago porque me gusta más ya familiarizarme con el seno y el coseno con el eje X. Pero entonces, algunos de esos dos ángulos yo los necesito y por el momento no tengo ninguno. Lo único que tengo es que este completo mide 60. Pero, volviendo al cuento y a darnos cuenta de que este triángulo es un triángulo isósceles, ¿verdad? Allí usted se puede dar cuenta, bueno, si este ángulo tiene que ser necesariamente 120, porque este sí es necesariamente recto, entonces este angulito aquí abajo es 30. Y en el momento que usted se da cuenta que este angulito aquí abajo es 30, ya lo resolvió. ¿Por qué? Porque si sabe que son isósceles,
este ángulo entre la cuerda y la barra tiene que ser 30 grados. Entonces, si tiene 30 y ya sabía que entero este era 60, entonces el ángulo entre la barra y el eje Y tiene que ser también 30. Y si claramente todo es 90 y ya gastó 30, ya gastó 30, entonces el ángulo entre la barra y la línea horizontal también es 30. ¿Verdad? Que también se pudo dar cuenta que este ángulo era 30 porque era alterno con este, según teorema de Tales, como estas son paralelas, y la cuerda y la línea AC es inclinada, entonces este ángulo es el mismo que este otro. Entonces esas son las formas que hay para darnos cuenta de cuáles son esos ángulos, porque necesariamente alguno de estos dos rojos los necesita, o el ángulo con respecto al eje X, o el ángulo con respecto al eje Y. Y el hecho de que el triángulo ACD es isósceles, ¿lo decía en la consigna? ¿O cómo lo supo? No, pero yo me doy cuenta, digamos, de que esta medida de acá es 250 y esta medida de acá es 250 por las cotas. Sí, sí, no, no he visto la cota de 250. Ah, sí, no, no pasa nada. Esa cota está ahí, digamos, está aquí como esquineada, pero es clave. O sea, si usted no sabe la ubicación de este D, no puede, o sea, este ejercicio solo se puede resolver dándonos cuenta que este ángulo, y aunque no nos diéramos cuenta que fuera un ángulo, un triángulo isósceles, podía haber sido un triángulo escaleno, solo que sería un poquillo más difícil el ejercicio porque hay que hacer ley de senos. ¿Verdad? Que la ley de senos, recuerden que era algo como decir que lo que mide el lado A y lo que mide el lado B y lo que mide el lado C de un triángulo son correspondientes a los senos de los ángulos que tienen enfrente. Entonces, en este caso, a un seno de un ángulo A y bueno, no sé si me va a quedar aquí bien centrado, y a un seno de un ángulo B y a un seno de un ángulo C. ¿Verdad? Entonces, no sé, a un seno de un ángulo C. Esa es la ley de senos. ¿Verdad? Entonces es bueno que también, bueno, no creo yo que nos salga un triángulo escaleno por ahí, pero ¿qué quiero decir con eso? O sea, este ángulo de todas maneras hubiéramos sabido que es 120. ¿Verdad? Este ángulo de fijo hubiera sido 120 siempre. Ahora, si esta cota, imagínense que esta cota no hubiera sido 250, sino que vale, digamos, 400. Entonces, en este momento ya, esto ya no es un triángulo isósceles más porque ya AC no mide lo mismo que CD. Entonces, ahí sí hubiéramos tenido que calcular los ángulos con la ley de senos. Entonces, hubiéramos dicho, bueno, este ángulo, necesito conocer este ángulo para poder resolver el ejercicio. Entonces, ahí hubiéramos tenido que decir, ok, lo que está al frente del ángulo alfa, CD, eso mide 400. Entonces, hubiéramos tenido que hacer una igualdad que es 400 igual a lo que mide el lado, bueno, no tenemos este lado. Entonces, sí se nos hubiera puesto un toque más difícil porque no tenemos cuánto mide AD. Nos hubieran tenido que dar esa medida. Eh, entonces, bueno, si se hubiera tratado de un ángulo, de un triángulo escaleno, probablemente hubiéramos necesitado esta medida. Y ya con eso podemos plantear rápidamente, digamos, nada más para terminar la idea, digamos que esa medida, qué sé yo, valga 700. Entonces ya podemos hacer nuestra ley de senos sabiendo que el ángulo que está frente al 400 no se conoce, o sea, sería A, y que el ángulo que está frente al 700 sí se conoce, que es 120. Y ahí usted solo tiene una incógnita que es A, y entonces hace regla de 3 y despeja, y ya obtiene este valor. ¿Verdad? Y así es como se hubiera tenido que resolver en caso de que fuera escaleno. Un poco más difícil, sí, pero con cosas que igual son digamos, conocidas por usted. Bien, pero bueno, eso es lo bonito de este era que era isósceles.